Y de hecho es creo que lo más importante de lo que vamos a ver el día de hoy, así que tampoco es que se haya habido una extremada tragedia, ya la tragedia es toda la explicación anterior, pero más o menos la puedo dividir en 3 videos cortos, así que no hay tanto problema. Entonces, lo siguiente, pues como es un ejemplo de lo que vimos, para los que no se acuerdan de la clase en vivo, ya que empecé a grabar, acabamos de ver el primer ejemplo de una ecuación diferencial, de cómo podemos solucionar una ecuación diferencial. Ese tipo de ecuaciones diferenciales le llamamos ecuaciones diferenciales de variables separables. Entonces, aquí esta es la presentación que normalmente doy. Una ecuación diferencial de variables separables está de esta forma. Si la podemos expresar de esta forma, dejen que vaya por el puntero láser. Ahí está, puntero láser. Si la podemos expresar de esta forma, dy en dx es igual a g de x por h de y, esta es una ecuación diferencial de variables separables. Si podemos expresar la derivada igualada a una función de x por una función de y, entonces es una ecuación diferencial de variables separables. Aquí hay un ejemplo un poco complejo, donde no se ve directamente. Vamos a resolverlo de manera, como resolveríamos una ecuación diferencial de variables separables. Y el siguiente ejemplo, que es lo vamos a tomar para ver qué son lo que le llamamos condiciones iniciales. Entonces vamos a pasar a el, más ejemplos y a otro ejemplo y después hacemos este ejemplo. Entonces, básicamente no, nada más vamos, para los que no se acuerden de la clase en vivo, vimos, acabamos de ver la clasificación, solo nos faltó una que era lineal y no lineal. Ese va a quedar como un video aparte, de 10 minutos a lo mucho, y vamos a hacer un cuadro, hicimos un cuadro sinóptico de de toda la clasificación de ecuaciones diferenciales. También va a quedar en ese mismo video, no debe tardar más de 10 minutos. Y después explicamos cuál era la forma en cómo podemos comprobar la solución de una ecuación diferencial. Entonces eso lo podemos canalizar a través de este tipo de ecuaciones diferenciales de variables separables. Entonces, inclusive vamos a hacer la comprobación de la solución aquí en una de variables separables. Y con este ejemplo yo creo que terminamos, y el día de mañana hacemos este ejemplo de manera detallada. Pero al final del día, ¿qué es? Separar e integrar. Entonces, básicamente va a quedar, lo anterior va a quedar en un video corto, muy resumido, pero que sea más dinámico que toda la explicación que dimos anteriormente. Entonces, vamos a regresar al pizarrón. Vamos a hacer la siguiente ecuación diferencial de variables separables. Entonces tenemos dy en dx es igual a 5x por el... No, vamos a hacer esto. 5y por coseno de x. Entonces nos dicen, encuentre la solución a esa ecuación diferencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Casi, casi como pseudocódigo. Primer paso. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso para resolver una ecuación diferencial de variables separables? Pues preguntarnos, ¿es separable o no es separable? Para que sea separable, la ecuación diferencial tiene que estar de esta forma.
Vamos a ver si está de esta forma. Voy a volver a escribir la ecuación diferencial. dy en dx es igual a 5y coseno de x. Entonces me dicen, tengo que tener una derivada. ¿Tengo la derivada? Sí. Tengo que tener una función de y. ¿Tengo una función de y? Sí. Y debo de tener una función de x. Tengo una función de x multiplicada por una función de x. ¿Tengo una función de x? Sí. Entonces, sí es separable. Entonces, ya que sé que es separable, ¿cuál sería mi paso 2 de mi programa? Solucionar ecuación, encontrar la solución de una ecuación diferencial separable. Mi paso 2 sería separar, que en otras palabras es dejar todas las y de un lado y todas las x del otro lado. Entonces tengo que dy en dx es igual a 5y coseno de x. Entonces, dy entre 5y es igual a coseno de x de x. Porque este estaba multiplicando, pasa dividiendo, y este estaba dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Paso 3, aunque este lo puedo meter dentro de paso 2, en la siguiente lo voy a meter en el paso 2, integrar. Entonces vamos a tener que es la integral de dy en 5y es igual a la integral de coseno de x de x. Entonces tenemos que eso es 1/5 de la integral de dy en y esto es igual a la integral de coseno de x de x. Y ¿cómo quedamos que era esta? Es 1/5 del logaritmo natural de y es igual, ¿cuál es la integral de coseno? Seno. Seno de x más c. Ya me evité todo el show de C1 y C2, pero bueno, como se me olvidó grabar, voy a hacer todo el show de nuevo. Esta ser una integral debe de tener su constante de integración. Y esta tiene que tener su constante de integración. Aunque voy a unir los dos videos, pero aún así voy hay que ponerlo. Constante 1, constante 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? 1/5 del logaritmo natural de y es igual a seno de x más constante 2 menos constante 1. Pero como dijimos anteriormente, como son dos constantes distintas, constante 2 menos constante 1 es igual a una constante general. Y esto ocurre cuando las constantes vienen de un origen distinto. Entonces tengo que 1/5 del logaritmo natural de y es igual a seno de x más constante. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que creo que ya se me está acabando el tiempo. Todavía tenemos 8 minutos, creo que es suficiente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que 1/5 lo puedo subir para acá, para que quede y solita. Está dividiendo, pasa multiplicando. 5 seno de x más c. ¿Por qué? Porque 5c es igual a c. Una constante por 5 sigue siendo una constante. Entonces vamos a tener que el logaritmo natural de y es igual a 5 seno de x más c. Pero yo no quiero, yo lo que quiero es encontrar esto.
la variable independiente, la variable dependiente, perdón. Yo tengo aquí una función de la variable dependiente. No tengo mi propia variable independiente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Variable dependiente, perdón. Para dejar esta solita. Pues necesito aplicar la función inversa. La función inversa es la función, estoy repitiendo la explicación para el video ahorita, que cumple esto. Si yo le aplico la función de inversa a mi función, me va a quedar que esto es igual a el argumento, que es igual a x. Entonces, por ejemplo, seno de teta y arcoseno son funciones inversas. Si yo le hago el arcoseno al seno, ¿qué voy a tener? Es igual a teta. Y la exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Entonces, e a la logaritmo natural de x es igual a x. Y logaritmo natural de e a la x es igual a x. Entonces, si yo aplico exponencial, ¿qué voy a hacer? E a la logaritmo natural de y. Y ya con esto, estas dos se matan entre sí y voy a tener nada más la y. Pero recuerden, todo lo que hacemos del lado izquierdo es lo mismo que hacemos del lado derecho de la ecuación. Entonces vamos a tener e a la 5 seno de x más c. Y ahí en teoría terminé. ¿Por qué? Porque voy a tener que esto es igual a y es igual a e a la 5 seno de x más c. Pero por educación decimos que a la n por a la m es igual a la n más m. De hecho, voy a mover esto aquí a la izquierda, toda esta explicación de las funciones inversas, un segundo, y aquí en su cuadrito, porque esto lo va a bloquear el panel de Zoom en el video de YouTube. Esto sí se va a ver, pero mejor lo ponemos igual acá. Lo que está en el cuadro son cosas que estamos utilizando en distintos puntos de mi proceso de solución. Y esta parte en específico hay que recordarla muy bien porque la vamos a estar utilizando mucho. Entonces, esta parte es la que estoy aplicando para hacer esto. Y esta parte es la que voy a aplicar para hacer esto. Entonces, como dijimos, el igual me permite tanto hacer esta expresión de este sentido como en este sentido, en el sentido contrario. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que si tengo un a a la n más m, puedo expresarlo como una a a la n por una a a la m. Entonces, este se me convierte en y es igual a e a la 5 seno de x por e a la c. Entonces, e a la c es una constante mayúscula. Cualquier número sigue siendo un número. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que y es igual a una constante mayúscula por e a la 5 seno de x. Y esa va a ser mi respuesta. ¿Cómo puedo comprobar si está bien? Pues tengo que poner esta y aquí. Todos los lugares donde aparezca y. Entonces, voy a dejar esto así un segundo. Así ya acabó mi proceso de solución. Y esto es totalmente opcional. Mejor con otro color. El color... No, está bien. Vamos a dejarlo con color negro, opcional. Comprobando. Me dicen que la derivada de y con respecto a x es igual a 5y coseno de x. Entonces, ¿cómo voy a comprobar la solución de una ecuación diferencial? Para los que no pudieron estar y para los que no se acuerden del principio de la mitad de la clase. Pues
tengo que meter esto en estos lugares donde aparezca y. Entonces, ¿qué voy a tener? Que la derivada de c e a la 5 seno de x con respecto a x tiene que ser igual a 5c e a la 5 seno de x coseno de x. Entonces, ¿cuánto queda esta derivada? Sería, sale la constante de la derivada con respecto a x de e a la 5 seno de x igual a 5c seno de e a la 5 seno de x. De hecho, aquí con la otra mano voy a empezar a tomar las capturas de pantalla de la lista. Imprimir pantalla, ok. ¿Quién sabe por qué se puso blanco y negro? Bueno, no importa. Ah, ya regresó de color. Tenemos C. ¿Cuánto queda esta derivada? La derivada de la exponencial es ella misma. E a la 5 seno de x. Pero por la regla de la cadena tengo que sacar la derivada de lo de arriba. Entonces sería la derivada de 5 seno de x, que es igual a 5c e a la 5 seno de x coseno de x. Este lado no lo he cambiado, nada más fue de poner esta y aquí. Entonces, ¿qué le va a pasar a 5? Sale de la derivada, lo podemos poner aquí, 5c e a la 5 seno de x por la derivada con respecto a x de seno de x. Igual a 5c e a la 5 seno de x coseno de x. Y con esto terminamos. Derivada de seno. Coseno de menos coseno de seno. No, la de seno es coseno y la del coseno es si es menos seno. Entonces, ¿ambos lados de la ecuación son iguales? Pues sí, ¿no? Por lo tanto, sí es solución. Si quieren que quede exactamente igual como lo hicimos anterior, podríamos pasar podríamos pasar dividiendo la expresión y me quedaría 1 es igual a 1. Si quieren lo hacemos, para que quede más claro en términos de números, todo esto lo pasamos dividiendo. Entonces quedaría 5c e a la 5 seno de x coseno de x entre 5c e a la 5 seno de x coseno de x. Como esta sí es la misma y tiene el mismo origen, esta se va con este se va con este se va con este se va con este y este se va con este. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que 1 es igual a 1. Por lo tanto, sí es solución. Básicamente, con que nos quede algo lógico al final, ya comprobamos que es una solución. Si nos queda algo ilógico, como por ejemplo 2 es igual a 1, entonces no es solución. O si nos queda que aquí tuviera una X que sobra, por ejemplo, ya eso no es solución, porque el lado izquierdo de la ecuación no es igual al lado derecho de la ecuación. Entonces, para comprobar una solución de una ecuación diferencial, es ese proceso básicamente. Metemos la y y vemos si queda lógico. Si no queda lógico, entonces no es solución de la ecuación diferencial. Y eso es en resumen, esto fue lo que vimos a la mitad de la clase. ¿Cómo comprobar que una cosa es solución de la ecuación diferencial? Entonces,
La explicación de qué es la solución de una ecuación diferencial va a quedar en un video de 10 minutos y la clasificación final va a quedar en otro video de 10 minutos que yo espero subir inclusive el mismo día de hoy. Ahorita los voy a grabar ya que estoy encarrerado para que todo quede completito, toda la lección de hoy. Nada más que pues va a quedar una pequeña, gran discrepancia de tiempo, porque pues fuimos deteniéndonos paso a paso, etcétera, 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 e hicimos otro ejemplo. Y ese mismo ejemplo también lo voy a reproducir en la pseudo clase, en la pseudo clase reconstruida. Porque para los que se les fue el internet o no pudieron venir, se me olvidó poner grabar desde el principio, entonces voy a tener que reconstruir la primera parte de la clase. ¿Alguna duda? Los que no tengan dudas ya se pueden desconectar y los que ya saqué las capturas y los que tengan dudas, pues podemos seguir aquí otros 5 minutos. Profe, ¿Sí? ¿el link de Classroom ya lo mandó o todavía? Ya lo mandé, pero si quieres lo vuelvo a poner aquí en el chat. Porfa, es que no lo tengo. Sí. Un momento. Lo tengo aquí abierto, de hecho. Gracias, profesor. Sale, hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Aquí está el link y te dejo también el código. Ya está en el chat. Gracias. Gracias, profe. Hasta Dale. luego. Hasta luego. Vamos a detener la grabación. ¿Alguna duda? No, no, gracias.